Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo directo de Buenas Noticias TV. La semana pasada estuvimos hablando de adolescentes, de jóvenes. Vamos a hablar de esta edad en el contexto, en el ambiente universitario. Y bueno, vamos a hablar hoy con Laura. Ya estamos invitando ya. Y creo que va a ser un tiempo de reflexión, va a ser un Sí. tiempo donde vamos a poder hablar, debatir sobre un montón de cosas muy interesantes, como el apego emocional hacia la enseñanza, como cómo compartir el Evangelio a través Hola, hola, de ahí. Hola Laura. Hola. Laura, ¿qué tal? Bueno, me alegro que esté funcionando, que tenía mis dudas. No, nosotros pasamos miedo con cada directo, pero al final, no, pero últimamente va bien, últimamente va bien. Muchas gracias Y, por tu tiempo. Muchas nada, gracias. a vosotros por invitarme, Sí, claro. de hecho estábamos comentando cómo la semana, bueno, hace 2 semanas, Eso. sí, hace 2 semanas hablamos en un directo con Ruth Morata, ella es profesora en la ESO, entonces estuvimos viendo como desafíos que tienen más los adolescentes a día de hoy, también estuvimos hablando de la fe, ¿no? En un instituto, también un poco desde la docencia, pero queríamos dar un paso más hacia la siguiente etapa de la vida, ¿no? Y es que muchos jóvenes van a la universidad. Y ahí es donde te va a presentar Laura y Sí, ahora sí, sí, claro, claro. entramos. Pero tú estudiaste lengua y literatura inglesa y Ujú. educación secundaria. Fuiste a Madrid. ¿De dónde eres? Soy de Pontevedra, de Galicia. Vale. Bueno. Yo te hacía madrileña de Que por va, vida, pero cuando... que va. Ya me camuflo, pero no. Gallega de corazón. Di que sí, di que sí. Y trabajas con GBU como obrera a tiempo completo y llevas 5 años. Ujú. Una valiente. Y trabajas con estudiantes universitarios y la misión es su día a día en el campus, Ujú. ¿no? Así que bueno, vamos a profundizar más. También tú puedes seguir presentándote si tienes algo más que decir a lo largo del directo con libertad. Ujú. Eh, pero bueno, vamos a empezar, vamos a ir 5 años atrás y yo quiero saber cómo, para crear una base en todo esto que vamos a hablar, ¿qué te motivó a empezar a trabajar con universitarios, ¿no? Y evangelizar en todo el entorno. ¿Qué es lo que te motiva? Pues, a ver, yo ahí lo que tengo que decir es que, bueno, es que está muy conectado con mi testimonio. Al final, el ministerio en la universidad y la evangelización en la universidad, yo creo que eso fue un poco lo que me llevó hasta aquí, no que me motivase, sino que me acabé viendo un poco movida por Dios aquí. Y es que yo no sé cuál es la experiencia de la gente que nos está viendo, pero yo en mi caso, que en Galicia es como muy común irte de casa para la universidad, o sea, yo no estudié en mi misma ciudad, o sea, me moví. Y claro, la universidad es una etapa de mucho reto. O sea, literalmente es una etapa que te pone a prueba cuando tú estás fuera de casa. Es como el primer momento de independencia, conocer a gente nueva, salir un poco de tu zona de confort. Yo, por ejemplo, pues eso, viviendo en una ciudad diferente, no tienes a tu iglesia allí, ni tus amigos de la iglesia allí, ni tu familia, ni siquiera tus amigos del instituto ahí, ¿no? Entonces es como empezar de cero y para mí fue una etapa un poco con altibajos bastante, ¿no? Y fue, sin embargo, fue una etapa que la gente pues pensaría, ¿no? Un momento en el que puedes perder la fe muy fácilmente porque te desconectas de todo lo que vienes, ¿no? Y de cómo has conocido a Dios. Pero en mi caso, mi testimonio es que Dios fortaleció mi fe durante la universidad y bueno, me salvó, se manifestó para mí de forma muy, muy real en la universidad. Y sí, o sea, para mí fue un tiempo de poner a prueba mi fe. Es decir, yo creo que llegué a la universidad con una fe un poco floja. O sea, mi fe era un poco, eh, por ejemplo, una cosa que siempre cuento es que yo tenía muchas dudas y preguntas sobre Dios y sobre lo que siempre había creído y siempre había pensado, pero yo pensaba que no podía hacerme esas preguntas, ¿no? Que yo simplemente tenía que creer en Dios porque sí y ya está, o sea, no te preguntes cosas, ¿no? Y eso para mí fue difícil, o sea, llegó un momento que en la uni me encontré con gente que creía cosas muy diferentes, que afirmaba cosas muy diferentes, estableces nuevas relaciones y te preguntas, ahí sí que te tienes que hacer frente a todo esto, ¿no? Y mi sorpresa fue que cuando me permití hacer esas preguntas y tuve esas dudas, incluso pasé por momentos así más duros, me encontré con que realmente puedes preguntarte cosas sobre Dios, tiene sentido, no solo hay que creer en Dios porque
hay que creerlo y ya está, sino porque tiene sentido, porque la historia de Jesús es verdad. Y para mí en la universidad fue descubrir que la historia de la Biblia era verdad y que podía soportar todas mis dudas, todas mis preguntas y bueno, pues que os podría contar un montón de cosas. Pero por responderos a la parte de por qué la misión en la universidad y por qué la evangelización, también fue porque aparte de que para mí, que yo venía de un contexto cristiano, ¿no? Fue clave el encontrarme con el grupo de GBU allí que me ayudó a poder poner a prueba todas estas preguntas. También fue conocer en mi Erasmus, que yo, bueno, estuve en Inglaterra viviendo y fue más duro aún porque estaba más lejos de aún de casa. Y allí conocí el movimiento estudiantil, la misión en la universidad y tenía 2 amigas y una de mis amigas estaba en segundo de carrera. Ella era de allí de Inglaterra y claro, yo la conocí y yo decía, jo, qué ejemplo de cristiana para mí esta chica. Involucrada en su iglesia, involucrada en el grupo de la universidad, llevaba devocionales, me hablaba un montón de Dios y yo la admiraba un montón. Y al cabo de un tiempo, un día me cuenta su testimonio y me dice que ella llevaba un año desde que había conocido a Jesús y que ella conoció a Jesús en la universidad en su primer año de carrera, después de en toda su vida nunca haber ni abierto una Biblia, ni escuchado de Dios, ni ido a una iglesia. Y yo flipé, o sea, para mí fue un shock. O sea, yo pensaba, aquí en la universidad la gente viene a eso, a perder la fe o desde luego no a encontrarse con el Señor. Y conocer su testimonio y que me contase, no, pues yo coincidí con un amigo en la residencia que era cristiano, me habló de su fe, me tenía muchísima curiosidad, me invitó a la iglesia, me invitó a las actividades que hacían evangelísticas en el campus y claro, para mí tenía, bueno, era lo que estaba buscando toda la vida, tal, y me encontré con Jesús y tal, tal, tal. Y bueno, ese testimonio para mí fue lo que me hizo saber que tiene mucho sentido, que tenía mucho sentido esta misión y que había gente que llegaba a la uni con preguntas y que necesitaban encontrarse con Jesús. Y ahí fue como pues Laura acaba en la misión universitaria. Laura, gracias Qué por bueno. compartirlo. Mi pregunta va un poco en relación a todo este proceso que tú has vivido, tanto como universitaria como estos 5 años de experiencia ahí empapándote del contexto universitario. Si tú crees o percibes que el concepto de la fe ha cambiado en cómo lo ven los jóvenes dentro de la universidad. No sé si tú desde que estás ahí en la universidad ves que las herramientas que se usan a la hora son las o en todo este tiempo han ido cambiando y se han ido adaptando a los patrones que se pueden repetir en cuanto a la percepción de la fe. Sí, bueno, me parece una pregunta complicada, ¿eh? Porque es verdad que cuando estás ahí metido en la rutina, ¿no? El día a día te hace un poco más difícil ver los cambios, ¿no? Como que las cosas de hoy son parecidas a las de ayer, entonces, pero sí que pensándolo, yo diría que en general no tanto, o sea, no hay tantos cambios, yo creo, o sea, veo, por lo menos son 5 años, tampoco son tantos años, pero sí que lo comparo con mi generación, por ejemplo, que hace más años, y veo que, bueno, los estudiantes son muy similares, ¿no? La forma de vivir su fe es muy similar, pero hay una característica, yo creo, de la generación que está ahora en la universidad, y yo a ellos se lo digo mucho como para animarles y también para que lo vean, se vean a sí mismos desde fuera, y es que creo que son una generación, no diría que tienen más fe, porque no ese es el caso, pero de alguna manera están más abiertos, yo creo, o más dispuestos como a dar pasos en consecuencia con la fe que tienen, ¿sabes? Están más abiertos a, pues no sé, yo creo que a asumir responsabilidades, a comprometerse, ¿no? Están más abiertos a compartir lo que piensan y lo que creen con otra gente. Los veo como mucho más decididos de lo que yo era o mis compañeros éramos o mi generación era. Entonces, no sé si es no diría tanto un tema de que cambien las herramientas, ni, bueno, creo que quizás pues el tema de que viven en un mundo más digital, más fluido, en el que, bueno, pues ponen más a eso, también ellos también ponen más a prueba sus ideas y demás porque enfrentan otros discursos, porque las redes también abren la puerta a muchísimos discursos, pero no diría que la forma de vivirlo ha cambiado tanto, sino que quizás ellos son una generación pues un poco diferente y quizás un poco más abierta. Lo veo como algo positivo en su caso, no sé. No sé si esta es la pregunta que me hacíais, pero... Sí, sí. Algo que hablaba en el directo pasado y nos llamaba mucho la atención y hacemos hincapié porque creo que sacando esto, que ahora te voy a decir el que es, nos va a ser muy útil para todos los que vean, para Pablo y para mí los primeros, de ti, y después para todos los que vean este directo después, pero nos gustaría saber y hacer un poco hincapié en los desafíos
que tienen, que enfrentan los estudiantes universitarios, ¿no? En su fe, en su día a día. ¿Qué desafíos en esta generación estás viendo? Vale, sí. A ver, por una parte también pienso las dos cosas, ¿no? Que tienen los mismos desafíos que otras generaciones, ¿no? Al final la etapa de la vida, los años que son, pues vienen acompañados, yo creo, de los mismos tipos de desafíos siempre, que no cambian, ¿no? En el tiempo. Y por otra parte tienen los suyos propios, nuevos, del tiempo en el que están, ¿no? Entonces diría que, bueno, sin duda, algo que para mí es un desafío muy difícil para ellos es el tema de eso, independizarse, ¿no? Y empezar a como crear su identidad como personas independientes de su contexto, de su entorno, sobre todo para estos estudiantes que salen de casa. Quizás los que se quedan en casa tienen un viaje diferente, pero también es una etapa en la que ellos empiezan a independizarse y a entenderse a sí mismos de forma diferente. Y hablándolo con una estudiante esto, ella me decía eso, que para ella este tiempo es, lo más duro es tratar de terminar de configurar tu identidad teniendo presente lo que sabes sobre ti misma, o por ejemplo, en este caso decía, yo sé que soy hija de Dios, ¿no? Pero a veces es difícil recordarlo y es una etapa que te pone tan a prueba y afrontas tantos retos que tener que construir tu identidad, pero manteniendo esa verdad cerca, pues puede ser un reto. Yo creo que también bueno, las presiones que viven también la universidad o en GBU también tenemos estudiantes universitarios o de grado medio, grado superior, pero todos ellos afrontan mucha exigencia académica, tienen mucha presión, también las expectativas que se ponen o que ponemos a lo mejor sus familiares, amigos y demás sobre ellos, eso pues es un reto muy grande para ellos también. Y luego eso, entrar en lo que os contaba antes, entrar a la universidad con tus cosas establecidas, ¿no? Mis creencias, mis ideas, que desde una posición cómoda y de repente ver que se te sacude por todos lados y que de repente pues estableces relaciones con personas muy diferentes. Y puede ser un reto, eso, plantearte cosas, hacerte preguntas, o que ellos te hagan preguntas que te retan, ¿por qué crees esto? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué eres así? ¿Por qué haces esto? Y creo que es un reto, diría que es para mí, lo que yo veo de ellos, eso es lo que me llama más la atención. Has dicho muchos retos, ¿eh? Sí, es una etapa difícil, le quiero decir. Justo, pero es que es una etapa, creo que con muchos retos. Y de hecho me parecen muy valientes los jóvenes que afrontan ciertos retos en esa etapa. Y hay jóvenes que más adelante, hay jóvenes que han, pero en esa etapa creo que tienes que ser muy valiente, ¿no? Para enfrentar ciertas cosas, cuestionarte otras, crear una identidad basada en soy hijo de Dios y estar firme en eso. O sea que totalmente, has dicho muchos retos, pero muy importantes. Que la gente sepa que necesitan apoyo, si tienen estudiantes cerca en esa edad, sí. Ahora, yo rescato, ¿no? Antes subrayabas la expansión dentro del mundo digital, es decir, ha cambiado todo mucho en muy poco tiempo. Y hablamos de que estamos interconectados 27. Con un mensaje podemos llegar a cualquier parte del mundo y conectar con cualquier amigo. Pero, lo hemos comentado también en algún directo, somos la generación que más sola está, ¿no? Que estamos necesitados de buenas conversaciones, de una buena llamada o un buen café con un amigo y poder expresarnos, poder contar y poder de alguna forma tener un acompañamiento. Entonces, de ese trabajo que tú realizas de acompañamiento a los estudiantes, ¿tú ves realmente esa necesidad y el impacto que eso puede generar en ellos? Sí. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, vamos, eso es algo que también como parte del trabajo que hago con GBU y del ministerio, que usamos al final también los medios de comunicación digitales mucho, WhatsApp, grupos y demás. Hay la parte personal y relacional que tú tienes cuando te juntas con ellos incluso, ¿no? Yo podría, en muchos momentos que tengo que reunirme con ellos o estar con ellos, podría hacerlo por una videollamada, pero notas lo especial que es y lo mucho que necesitas tú y que necesitan ellos tener un tiempo personal, cara a cara y cercano. Y no solo con ellos, o sea, no solo ellos, también todas las reuniones que ellos hacen como grupo, como equipo, el poder hacerlo en persona, ¿no? Que se nota que estamos ansiando tener esos tiempos. No solo ellos, sino también a la hora de hacer misión.
lo vemos muchísimo porque todo lo que hacemos, ¿no? Hacemos eventos presenciales con la gente o actividades presenciales, grupos, estudios presenciales, charlas presenciales, y te encuentras con gente que necesita comunidad, o sea, están muy solos. Venimos de febrero de hacer unas jornadas universitarias que hacemos eventos evangelísticos toda la semana y gente que venía pues con mucho interés sobre el tema de Dios, de la Biblia, mucho interés, pero sobre todo les veías detrás también como una necesidad de conectar con personas genuinas, ¿no? Con alguien que de verdad les abrís las puertas, ¿no? Y muchos amigos, muchos GBUitos se traen, o sea, los estudiantes de GBU se traían amigos de clase a esas charlas como, venga tal, o porque les hacen preguntas, ¿no? Sobre esto que crees y tal, vente a la charla. Y se iban diciendo, creo que vendré mañana porque es que me he sentido tan bien recibido, me he sentido tan acogido, me ha gustado tanto estar en este ambiente, tenéis, no sé, como que transmitís una sensación de cariño, de que me acogéis, de qué tal, que creo que volveré mañana. Como que eso era, digo, pues esto también es lo que Dios utiliza y lo que, vamos, lo que más necesitamos en un tiempo en el que a lo mejor durante todas las semanas solo hablas con gente por WhatsApp o solo tienes llamadas o solo tienes como que sí, lo veo muy, muy, muy claro, tanto en la misión como en el trabajo con ellos, sí. Uh-huh. Y de hecho, así es como actuaba también Jesús, ¿no? Cuando querían acercarse niños y para, claro, los padres eran como, no, no, o sea, dejarlos, no molestéis a Jesús. Y Jesús, no, no, dejad que vengan a mí. Es eso mismo, ¿no? O sea, esa cercanía, ese arropar a los demás, creo que es un reflejo de carácter de Total. Jesús. Una cosa que has dicho antes que me ha llamado mucho la atención es que un gran desafío para los jóvenes es la presión académica que reciben. Entiendo que pues dependerá del profesorado, de la carrera, de todo, ¿no? O incluso Uh-huh. familiar, pero creemos que un gran desafío para ellos es la gestión del tiempo. Hay mucho que hacer, mucho que es ese caos, ¿no? Ese mucho de todo. Así que queremos primero saber cómo estás tú a nivel personal, para Uh-huh. que pues eso, cómo logras a nivel personal hacer un buen equilibrio, ¿no? Entre vida personal, estudios, trabajo, en tu caso también acompañamiento a los estudiantes. ¿Y qué consejos también darías o das a los jóvenes para esa buena gestión y conseguir ese buen equilibrio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues sí, eso es un temazo, ¿eh? O sea, yo creo que no solo para los estudiantes, yo creo que todos estamos en la misma, ¿eh? Pues mira, yo personalmente, yo tengo, bueno, por suerte, de verdad para mí es un privilegio que me dedico a tiempo completo a este ministerio, entonces, bueno, por lo menos eso ya va dentro de las horas que yo dedico al trabajo y demás, pero aún así, la gente que esté viendo y que está en algún ministerio trabajando o sirviendo en la iglesia puede saber que es como un pozo sin fondo, que si no tiene unos límites, pues esto tú podrías dedicarte toda la vida, todos los días a estos temas, ¿no? Entonces, para mí es un tema la gestión del tiempo y sobre todo yo en mi caso que lo quieres compaginar con, en mi caso, pues servir en la iglesia, estar involucrado en mi iglesia, ayudar, aportar ahí también y con la vida personal, porque esto es algo que también en mi recorrido como persona creyente y parte de una iglesia he tenido que reflexionar, que es como si yo me paso todo el día con gente creyente y en cosas de la iglesia, con qué personas me estoy relacionando con las que yo puedo ser de impacto, ¿no? Con las que yo puedo acercar a Jesús, con las que yo puedo reflejar a Jesús. O sea, ¿dónde está el ir y hacer discípulos? Entonces tuve que hacer ese ejercicio de tengo que dedicar tiempo a mis relaciones con mis familiares que no conocen a Dios, con mis amigos que no conocen a Dios, o si no, fácilmente pues se te acaba ese tiempo y no se lo dedicas, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo personalmente hay dos consejos que hace poco compartió con el equipo con el que trabajo nuestro secretario general, que es un crack para la gestión del tiempo y manejo mucho más que yo, y yo me los grabé y me los apunté, y una de ellas es bueno, saber en qué etapa de la vida estás, eso es lo primero, y tener unas prioridades de saber que en esta etapa de la vida, con las cosas que tienes, pues tienes unos límites o no, o tienes unas libertades, y saber a qué quieres dedicar esos límites, esas libertades, y saber a qué no también. Saber a qué no te ayuda, pues en este caso, ¿no? Si yo sé que quiero dedicar tiempo a mis amigos que no vienen a la iglesia y si no estoy fuera, no los voy a ver, pues tendré que decir que no a otras cosas, ¿no? Y por otra parte, un consejo muy bueno que para mí es de los mejores, que es mejor ir poco a poco, pero ser constante, es decir, hacer
menos, pero todos los días, que morir de éxito, que intentar hacer un montón y arrastrar y montar un desastre o quemarte en el intento, ¿no? Entonces esto es algo que también con los estudiantes intento compartir de quizás los objetivos de lo que quieres hacer, pues bajarlos un poco, pero saber que mañana lo vas a volver a hacer y pasado lo vas a volver a hacer, o que cada semana pues voy a guardar este tiempo y no me voy a... La expectativa no es tan grande, ¿no? Pero sé que voy a mantenerme y que esto lo voy a poder desarrollar. No sé si se entiende y no sé si es práctico, pero esto para mí es un consejo muy bueno. Y luego, intentar no agobiarte, o sea, no ahogarte en tu propia cabeza, porque puede, o sea, como ser un poco prácticos y un poco lógicos, de esto pasa mucho, ¿no? Tienes 20 puertas abiertas o yo que sé, melones en los que les tienes que dedicar tiempo y te agobias tanto que ya empiezas por el 1, el 2, el 3 y no llegas más, ¿no? Sino que programarte, con mente fría, ¿no? Programarte y limitar el tiempo que vas a dedicar a cada cosa. Y saber que si ya he dedicado este tiempo pues, a estudiar esta asignatura y a tal, me he comprometido a quedar con un amigo que lo necesita, un compañero de clase o lo que sea, voy a dedicar este tiempo y ya, como programar esos tiempos y no dejarte llevar por el agobio de, es que si no hago esto, luego lo otro tampoco. No sé, no sé. Creo que para mí esas son las cosas más prácticas y lo que más intento aplicarme para saber que hay tiempo para casi todo, siempre y cuando te lo gestiones bien. Sí. Sí, de hecho, me ha encantado el primer consejo que has dicho tú, como saber en qué etapa estás, ¿no? Yo últimamente estoy escuchando mucho a Marian Rojas, psiquiatra española que conocéis, a lo mejor conoce mucha gente de aquí, pero ella dice algo en cuanto a la conciliación y la gestión del tiempo que el otro día me hizo clic, que era como saber en qué etapa estás, ¿no? Para elegir sin culpa y renunciar sin culpa. Porque muchas veces es como, vale, no hago esto, pero la culpa está, run, no he hecho esto, soy menos. Entonces empieza ahí a crearse algo que no eres menos por no hacer esto. No eres... Entonces, eso a mí me ayudó mucho como esta frase, ¿no? Elegir sin culpa y renunciar sin culpa, porque efectivamente es que la vida va por etapas y hay que saber qué etapa, ¿no? Y después otra cosa que también has comentado, que yo te lo tengo un poco como lema últimamente de vida, es un día a la vez. Que yo soy mucho de intentar hacer 8 cosas a la vez y el ser humano no está creado para eso. O sea, el diseño original es vivir también, pero vivir con calma y tranquilo, ¿no? Y yo soy súper activa, la cabeza me va a mil. Entonces, para mí el hacer una tarea a la vez es un reto diario. Porque si no, sí, pues no me puedo pensar en futuro. Entonces, también creo que eso de un día a la vez, ¿no? Que va muy ligado a lo que has comentado tú, pues también es importante. Total, total. He de decir que una cosa que no hemos comentado, pero que parece tontería, el tema del móvil, con lo que decíamos antes del tema digital. Otro consejo práctico que yo llevo mucho tal, lo que consume más nuestro tiempo y lo que chupa más nuestro tiempo es el móvil. O sea, si tú eres capaz de controlar eso y si tú eres, sobre todo la adicción que tenemos al consumo de contenido y todo, si eres capaz de limitar eso, te aseguro que vas a tener tiempo para un montón de cosas en tu día que pensabas que no tenías. Sí. Y comento por aquí, que ya lo comenté por un Instagram el otro día, el quitar las alertas del móvil. Por favor, solo dejaros las llamadas, vais a ver lo que es de verdad. O sea, siempre pienso que una llamada, lo urgente va a haber por llamada. Así que, pero bueno, este es un tip añadido. Total. Laura, a veces creo que somos especialistas como en dividir las cosas, ¿no? Hablabas tú antes de la etapa universitaria, quizás es muy fácil para nosotros el decir, bueno, este tiempo pertenece al ámbito estudiantil, tiempo con amigos y a mi tiempo, y esta parte es la espiritual, ¿no? Y no se integran, es decir, puedo vivir de manera muy diferente o quizás no proclamo públicamente que creo en Dios, pero Jesús al final llamaba a ser discípulo a tiempo completo, ¿no? Y a integrar en todas las áreas de nuestra vida, pues nuestras creencias y el estilo de vida que él llevó. Mi pregunta es cómo conciliar esto, es decir, cómo con este dilema que muchas veces traemos en nuestra mente cuando aterrizamos en la universidad, somos capaces de integrar nuestra vida espiritual a nuestro contexto universitario. Pues
Sí, 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 eso que, bueno, lo que has dicho es súper interesante y es básicamente el ADN o la base del ministerio con GPU, es el intentar romper con esa ruptura, ¿no? Que llamamos la ruptura entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Y volver a recuperar la idea bíblica de que todo es sagrado, o sea, de que Dios es dueño de todo, de todas las áreas de tu vida y que el Espíritu Santo va contigo a todas partes, no va contigo solo al tiempo devocional y luego se separa y cuando entras en clase ¡bum!, desaparece, ¿no? Sí, y todo lo que haces es parte del discipulado que tienes, ¿no? Y de seguir a Jesús y vamos, lo llevas a todas partes. Sí. Me Ahora, ha cortado. ahí sí, Mira, ¿sabes qué? Se me ha cortado por el límite de tiempo que tengo para las redes sociales. otro Estamos bien, tip, estamos bien. otro tip. Sí, sí. Bueno, lo que os decía es que eso, para mí, en mi testimonio personal, descubrir esto en la universidad fue también clave y me marcó mucho y es algo de lo que más me gusta de ver a los estudiantes en mi trabajo, descubrir esto y aplicarlo a todas las áreas de su vida, porque cuando acaba la universidad, pues su vida sigue y sigue siendo igual, ¿no? Y en este caso, de la experiencia de mis estudiantes de ahora, diría una cosa que creo que hace falta escuchar y que libera mucho. Y es una de las cosas que más van a ayudar a integrar tu espiritualidad con el resto de tu vida es normalizar y naturalizar la relación que tienes con Jesús y tu espiritualidad. Es algo que yo creo que a lo mejor en otras generaciones nos daba mucho miedo, también el tema de la vergüenza del Evangelio, no perder esa vergüenza y darte cuenta de que no es tan grave, de que no pasa nada, ¿no? Y es como, a lo mejor cuesta un poco ese primer paso si vienes de otros años en los que a lo mejor pues lo has mantenido por separado, pero de verdad yo animo a la gente a que den el paso de no hacerlo como si fuera la gran cosa, sino naturalizarlo y normalizarlo. Y la experiencia es, yo os puedo asegurar, tanto en mi vida como todas las vidas que veo de los estudiantes con los que trabajo, es que es lo más valioso que han podido hacer con sus amigos. O sea, para sus amigos es normal que ellos tienen una relación con Jesús, para sus amigos es normal que ellos van a la iglesia, que hacen cosas con GBU, cosas de misión, que yo qué sé, que oran, que leen la Biblia, que tal. Y no es raro, lo entienden, saben que es parte, incluso eso es lo que ha generado muchas veces pues preguntas, es decir, oye, ¿puedes orar por mí porque tengo un problema? Y eso, así es como Dios también se mueve en la vida de las personas que tenemos alrededor, a través de nuestro testimonio, ¿no? Si lo separamos, pues es una pena y yo creo que la gente se alegra mucho de conocer esa parte de ti, ¿no? Y le estás robando, no solo estás robando que te conozcan a ti, sino que estás robando la oportunidad de que si están interesados o están en una búsqueda de Dios y tú no lo sabes, les estás robando el saber que tú eres a lo mejor la llave de esa puerta, que tú eres la persona que Dios ha puesto en su vida para sus preguntas, ¿no? Y os contaría también una historia de un pastor que conozco, al que tengo mucho cariño, que su testimonio es que él se convirtió de joven, ¿no? En la etapa también universitaria, y me decía, esto me marcó muchísimo, que él se convirtió por su cuenta, por su propia búsqueda y tal, tal. Y se enteró de que su compañero de piso era cristiano y nunca se lo había dicho. Y dice, me cabreé tanto y le dije, ¿cómo puede ser que nunca me hayas dicho nada y que yo me haya tenido que hacer todo esto por mi cuenta tal y te tenía ahí al lado? Es que le pareció fatal y para mí fue como un wow. Lo que podemos estar perdiéndonos solo por hacer esa separación. O sea que sí, naturalizarlo y normalizarlo y ver que Dios lo bendice y que Dios lo usa. Y después eso, saber que una cosa también que me gustaría decir para todos los estudiantes que puedan estar escuchando es que donde tú estás es donde Dios quiere que estés. Y las personas con las que estás son las personas que Dios quiere poner en tu vida y con las que Dios te quiere usar y a través de donde se quiere reflejar. Entonces, que no lo subestimes, que de verdad el domingo te reúnes con tu iglesia y tienes tu tiempo de adoración, pero de lunes a viernes, que esa es la base, ¿no?, de lo que intentamos hacer entender a los estudiantes en GBU, de lunes a viernes tú eres un pequeño misionero donde estás, o sea, tú estás siendo un mensaje vivo, ¿no?, del Evangelio donde estás y no lo desaproveches, no lo desperdicies. Incluso solo el participar y el intervenir, ¿no? No quedarte, no ser una persona pasiva en donde estás, sino de verdad involucrarte con las personas, establecer relaciones, conocer a tus profesores, conocer a tus compañeros, conocer a las personas que trabajan en donde estudias, aunque sea en personal de la limpieza, o sea, las personas que te rodean, de verdad nunca sabes cómo Dios lo puede usar para bendecirte a ti o para manifestarse para ellos. Pero me gusta, ¿no?, que subrayes el tema de ser intencionales con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Porque esa frase, esa típica frase que todos hemos escuchado alguna vez de quizá tu vida sea la única Biblia que esa persona leerá.
Y es cierto, y tenemos que vivir de esa forma y tenemos que demostrar con nuestras acciones que creemos en Jesús, pero también tenemos que contarlo, ¿no? Quizás este chico, este pastor que contaba esa historia, vería muchos actos muy positivos en aquel compañero de piso, pero solo le faltó el expresar y el contarle sobre las buenas noticias. Sí. De hecho, me ha gustado mucho de dejar de ser pasivos, ¿no? Porque yo creo que muchas veces eso es lo cómodo. Y lo digo por mí, la primera. O sea, o sea, digo, vale, mira, para no pasar tensiones, conversaciones que me angustien, lo que sea, mira, yo voy, sonrío y me vuelvo ahí. De hecho, hice mucho durante mucho tiempo en la universidad, hice eso en las clases. Yo era una más, se callaba, saludaba y me iba. Y así, ¿no? Pero también creo que estamos llamados a salir de la zona de confort, no solo a nivel de territorio que Dios mueve y hace, sino también en cuanto a personalidad, ¿no? Tal vez sea una persona muy tímida o cosas así, que es como Dios está ahí diciendo o sea, saluda, habla, no sé, creo que ahí también eso me gusta mucho, la verdad, lo de no ser pasivos. Bueno, vamos a ir terminando, pero te queremos hacer dos preguntas para terminar. Y nos gustaría que nos contases algún testimonio de algún estudiante pues que a ti te haya impactado. Sí, pues mira, es que de verdad, o sea, tendría que escoger si hablar de testimonio de estudiantes que llegan teniendo fe, ¿no? Y que igualmente es precioso verles en su etapa en la universidad crecer, profundizar en su fe, descubrir dones, descubrir cómo Dios los puede usar y verles totalmente cambiados cuando acaban la uni. Creo que hay testimonios preciosos sobre eso y estudiantes a los que, vamos, le tengo un cariño para toda la vida. Pero creo que también seguro que para la gente es de mucho ánimo saber que hay testimonios de estudiantes que, como mi amiga en Inglaterra, llegan a la universidad sin tener ni idea de Dios ni de nada de Jesús y que conocen a Jesús gracias a otros que están ahí en sus clases y tal y que les comparten esa parte de su vida. Y de verdad que es algo que a lo mejor estás en la iglesia los domingos y en tu trabajo pasan pocas cosas porque es mucho más limitado, no es como la universidad o el campus. Pero creo que es de mucho ánimo saber que estas cosas están pasando y que los estudiantes universitarios que están siendo valientes en esto y están aplicando esto, están pudiendo llegar a personas. Y justo venimos, eso os contaba que venimos de una semana de jornadas universitarias y más allá de historias personales, que os cuento algo muy breve, es ver en el VIPS organizábamos charlas sobre temas de, bueno, el Evangelio, presentamos el Evangelio asociado a la salud mental, asociado a la falta de esperanza en el futuro, preguntábamos si Jesús puede salvarme y pensábamos que tendríamos, bueno, sobre todo para la pregunta de si Jesús puede salvarme, ¿quién va a venir a esa charla? ¿Quién se pregunta esto realmente, no? Y ver ese día el VIPS allí en Moncloa con 41 personas no creyentes que venían a escuchar eso, que no es que venían en plan, a ver, creo que voy a hablar de otro tema. No, venían a escuchar si Jesús puede salvarme. Atentos totalmente, tuvimos a Andy Wickham de la Fundación Ponte haciendo la charla. Se quedaron una hora después hablando en un montón de mesas, haciendo preguntas. Ahora estamos haciendo estudios bíblicos con ellos. O sea, realmente creo que es bonito compartirlo porque a lo mejor la gente no lo ve y no sabe que Dios se está moviendo de esa manera y es una pasada. Yo me siento privilegiada de poder verlo porque digo, Señor, esto es un regalo, o sea, podrían no estar viéndolo, ¿sabes? Y ese día, pues, justamente, pues, uno de los estudiantes de GBU, que ya el año pasado vivió algo parecido con un compañero de clase que dijo, tío, porque a mí nunca me habían contado esto, después de una charla así, dijo, que yo nunca fui a un colegio católico, yo nunca, nadie me había contado la historia de Jesús, nadie me había contado que Jesús resucitó. Pues le pasó este año que también un compañero suyo de toda la vida, desde pequeñitos, que vino, bueno, le acompañó a veces a cosas de la iglesia y siempre estaba así con un poco de interés y él ha seguido insistiendo siempre en invitarlo, ¿no? En estar ahí, eso, lo que decías tú, involucrarse, estar ahí, acompañarlo, contar lo que podían, ¿no? Y a veces no hace falta ser muy elocuentes. Y finalmente acabó la charla y él dijo, creo que hoy me he dado cuenta de que no tengo que tener todas las respuestas y de que hace falta tener un poco de fe. Y creo que quiero dar ese paso. Y dijo, quiero tener a Jesús en mi vida y estoy preparado. Creo que conlleva un compromiso y hoy quiero tomar ese compromiso. Para mí fue, de verdad, yo me puse a llorar cuando me lo contó,
porque dices, jo, gracias que vale la pena, Señor, esto. Y bueno, pues como esta es una historia muy bonita y hay otras que son menos bonitas o más tal, pero que son cosas que están pasando y que, bueno, pues gloria a Dios por ello. Total, total. Ahora ya, por último, es una pregunta sencilla y muy compleja al mismo tiempo, pero ante la disparidad que pueda haber a la hora de ver a Jesús, es decir, mucha gente lo verá como un personaje histórico, otros lo verán como su salvador, otros lo verán como, yo qué sé, como un loco en la historia, pero ¿qué tiene que ofrecer Jesús a los universitarios? ¿Qué tiene que ofrecer Jesús a la universidad? ¿Qué tiene? Vaya pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, hoy en día yo creo que los que están ahora mismo en esa etapa entre los 18 y los 20 y pico, diría que casi todo el mundo lo ve como por lo menos un personaje interesante, que eso es algo también bueno saber, que si vas a hablar de Jesús con alguien, si es alguien joven, por lo mínimo les parece interesante. Les cuesta dar ese paso, ¿no? De entender que puede ser alguien más que un simple hombre, ¿no? Que vivió hace muchos años o que era interesante y fascinante. Pero vamos, es que si lo que fue para mí mi testimonio fue, si lo que yo leo en los evangelios y en la Biblia es verdad, si esto es real, quiere decir que Jesús está vivo, que es la imagen viva de Dios, es el Hijo de Dios, que es el dueño de todo, que estaba desde el principio y que yo me estoy perdiendo mucho. O sea, si Jesús está vivo, yo me estoy perdiendo mucho porque con Él están todas las respuestas, ¿no? Y después, pues también, si es verdad todo esto, pues es también la única puerta a Dios mismo, ¿no? Y al Padre, solo a través de Él. ¿Qué tiene que ofrecer para la universidad? Pues todo. Yo creo que también las consecuencias de lo que leemos en el Evangelio es que Dios quiere restaurarlo todo y quiere llegar a todas partes y quiere restaurar mi vida, la vida de mis compañeros de clase, mis relaciones, mis estudios, todos los campos de la ciencia y todas las cosas, las partes de la sociedad. Entonces, pues tiene que ofrecer a nivel personal para todos los estudiantes que están ahí, pues poder de verdad cambiar sus vidas, restaurar sus vidas, salvarles. Pero también a nivel social, yo creo que si invitamos a Dios, invitamos a Jesús, a todas las áreas de la sociedad, pues hay mucho, mucho que quiere hacer con nuestro mundo. O sea que la universidad es una puerta de entrada para el Espíritu Santo y para Jesús que podría tener consecuencias increíbles. Sí. ¿Sabes? Escucharte me da esperanza. O sea, de verdad, Me alegro, de verdad. Sí, porque muchas veces en los que hemos pasado a la universidad vamos desconociendo lo que pasa en las universidades de hoy en día. Tal vez lo conocemos de otro punto de vista. Tal vez yo desde el grupo de jóvenes o los adolescentes, refiriéndome a la ESO o bachillerato o algo así, pero me da esperanza. Me da esperanza a la vez que es un reto muy grande, todo lo que hemos escuchado, pero, pero bueno, sí, te escuchaba el testimonio y lo que se me venía a la mente era gloria a Dios, ¿no? Porque Él sigue actuando, Él sigue haciendo, Él sigue impactando vidas. Así que sí, también, si cada persona que ha visto este directo o lo va a ver, pues pedimos oración por GBU, por cada persona que está en ese ministerio, que el Señor dé palabras, sabiduría, de amor, de paciencia con cada persona. Digo paciencia, es de amén. Y digo, porque también antes pobre, yo pienso, algún estudiante que lo esté viendo y diga, joder, ponéis mucha presión, ¿no? Lo de no ser pasivos, digo, si yo sé que es un reto, si yo, como tú, Marta, yo también soy la primera que me cuesta, me cuesta, así que paciencia para ellos y para todos los que los acompañamos, sí. Así que bueno, sí. Siempre dice Pablo que a cada invitado en los directos dejamos el minuto de oro. Así que no sé si se te ha quedado algo en el tintero, en la mente, algo que quieras soltarnos el último minutito. Bueno, no sé, yo simplemente por sacarlo un poco del contexto universitario, que esto es lo que dices tú, que sí es verdad que da mucha esperanza, que anima mucho, pero bueno, habrá gente que nos vea que no esté en la universidad o no esté en etapa de estudios ya o aún no, pero que se puedan llevar lo mismo, o sea, al final, pues que no subestimen dónde están o dónde Dios les pone, que donde estén ahora es donde Dios les quiere y que de verdad pues que la gente se abra a integrar su vida espiritual y su relación con Jesús con el resto de partes de su vida
que se anime de verdad a dar ese paso y a pedirle a Dios que les usen, que les ayuden, que el Espíritu Santo les ayude a reflejar a Jesús, pues que utilice sus relaciones personales, que se animen a involucrarse y que, bueno, sí, pues que estén dispuestos a ver a Dios y a ver a Dios allí a donde vayan de lunes a viernes. Yo no sé dónde están, pero que se lo lleve todo el mundo esto porque vale la pena y porque es a lo que estamos llamados también, ¿eh? A seguir a Jesús, pero a enseñar a otros también a seguirlo, y que vale mucho la pena. Aunque no sea fácil, también pedir apoyo, pues eso, pedir apoyo, contar, compartir lo que te pasa, ¿no? Y pedir que la gente también te acompañe. Pero que se lleven eso, que se lleven eso. Laura, pues muchas gracias. Nos has dejado con muchos retos, pero sobre todo con ese mensaje transformador, lleno de esperanza, que es el mensaje de Jesús. Así que agradecemos mucho tu tiempo y también, como tú decías, ¿no? Y como decía este chico, el testimonio de este chico, quizás no tenemos todas las respuestas a tantas las preguntas, pero hay mucha fe y eso es lo que Jesús nos pide. Como él decía, qué bueno, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y en ese sigue transformando vidas ahí en las universidades, en los colegios y en diferentes contextos. Así que nada, agradecemos mucho tu tiempo, el directo se queda ahí guardado, así que compartirlo porque ha sido buenísimo, ha sido muy edificante y una vez más, gracias por el trabajo que estáis haciendo ahí. Gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Chao, chao. Adiós.